Hola familia, bienvenidos a Montesión en Casa. Mi nombre es Poncho y es un gusto para mí poder compartir este espacio con cada uno de ustedes. El día de hoy sé que Dios tiene algo para decirnos y que nuestra vida sea transformada y que nuestra vida mejore. Todo lo que Dios nos pide y todo lo que Dios tiene para decirnos es para que nuestra vida vaya a un nivel mejor. Ese es nuestro Dios. Dios está a favor de tu vida, a favor de tu familia, a favor de tu futuro. Y lo que tiene para decirte te puede impulsar a alcanzar tu propósito. Y yo por eso te pido que compartas esta transmisión y este video con tu familia y con tus amigos. Y de esa manera ellos van a tener la oportunidad de escuchar un mensaje que puede cambiar su vida. Así que ayúdame a compartir este video y esta transmisión. Y para comenzar con el mensaje del día de hoy, yo te voy a pedir que me acompañes honrando la palabra de Dios. Dice Juan 14:23. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará. Y vendremos a él y haremos morada con él. Ahora te voy a pedir por favor que repitas después de mí. Padre, yo te amo. Y el día de hoy estoy dispuesto a escuchar tu palabra. El día de hoy quiero ponerle atención. El día de hoy quiero guardarla en mi corazón. Y yo sé que si la pongo en práctica, mi vida va a ser transformada. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, familia. Muy bien, hoy termina nuestra serie La mejor historia sobre un pez. Llevamos ya 4 semanas hablando acerca de la historia de alguien llamado Jonás y cómo Jonás se vio involucrado con un gran pez que se lo comió y por alguna razón sobrevivió dentro de ese pez durante 3 días. Y yo sé que hemos visto a lo largo de estas 4 semanas cómo se va desenvolviendo la historia. Si tú no has escuchado las sesiones pasadas, yo te invito a que vayas por favor al canal de YouTube y ahí vas a poder conocer de lo que hablamos las últimas 4 semanas. Pero hoy terminamos con esta serie y yo sé que hemos aprendido grandes lecciones, valiosas lecciones que sé que pueden ayudarnos a ser mejores personas y que nos pueden ayudar y prevenir a no cometer errores en nuestras relaciones y los que ya escucharon las 4 sesiones pasadas saben a lo que me refiero. Pero si tú vienes por primera vez o si tú escuchaste alguna sesión o si me has acompañado durante estas 4 semanas, como quiera quiero hacer un pequeño resumen. La primera semana vimos un mensaje que se llamaba ¿estás huyendo de Dios? Y veíamos que cuando desobedeces a Dios estás huyendo de Él. Y cuando tú te encuentras huyendo de Dios te estás dirigiendo a un camino peligroso. Entonces no desobedezcas a Dios para que no te encuentres huyendo de Él y que no vayas dirigiendo tu vida hacia un lugar peligroso. La semana número 2 vimos un mensaje que se llamó la tormenta ajena y veíamos cómo cuando personas de nuestra familia o amigos o alguna persona con la que tenemos algún tipo de relación está desobedeciendo a Dios y no le interesa seguir los planes de Dios y intencionalmente está siguiendo otras opciones, otras filosofías, otras religiones y no le interesa lo que Dios tiene para decir, entonces eso crea una tormenta en esa persona, pero si tú y yo no tenemos cuidado, esa tormenta se puede convertir en nuestra tormenta por la relación que tenemos con esa persona. Entonces en esta semana aprendimos cómo evitar que la tormenta de alguien más se convierta en nuestra tormenta y cómo ayudarlos desde afuera de la tormenta sin que nuestras emociones, sin que nuestros recursos, sin que nuestra vida esté involucrada en esa tormenta. La semana número 3 vimos un mensaje que se llamó castigo o salvación. Y vimos algo muy bonito. Dios nos presenta oportunidades de salvación de manera muy extraña. Y veíamos cómo ese enorme pez, esa enorme ballena, no era un castigo, sino más bien era una oportunidad de salvación para Jonás. La semana pasada vimos un mensaje que se llamó Cuando lo peor enseña lo mejor. Y aprendimos la importancia de la obediencia total a Dios. Como personas que en un momento de su vida todo un pueblo, toda una cultura se encontraba desobedeciendo completamente a Dios.
Y un hombre viene, Jonás, y les dice una palabra y ellos cambian completamente su manera de pensar. Se arrepienten de un instante a otro y Dios perdona su vida. Y si tú no has escuchado estos mensajes, ve al canal de YouTube porque sé que Dios te va a hablar y vas a poder encontrar lecciones muy valiosas. El día de hoy, el último mensaje de la serie se llama Tu madurez expuesta. Tu madurez expuesta. Y entonces vamos a partir de en donde nos quedamos en nuestra historia. Jonás, por fin, después de que Dios por segunda vez le dice, tienes que ir a Nínive y tienes que hablar el mensaje que te di. Ese mensaje para los de Nínive es, estoy enojado con ustedes por la forma de vida que llevan, por el estilo de vida, porque son violentos, porque son gente que por ningún motivo sigue mis indicaciones y sigue lo que yo tengo para ustedes, así que en 40 días los voy a destruir. Y entonces Jonás va y les dice ese mensaje y para su sorpresa, todo el pueblo, incluyendo el rey, todos, pobres, ricos, grandes, chicos, todo el mundo dice, tienes razón, hemos estado actuando de mala manera, y Dios puede castigarnos y el día de hoy nos arrepentimos, vamos a ayunar y juntos como comunidad, como pueblo, vamos a pedir perdón. Y para la sorpresa de Jonás, Dios los perdona. Dios los perdona. Dios cambia de opinión y Nínive pasa de ser un pueblo y una cultura de estar sentenciado a la eliminación total, pasa a ser Nínive salvada. Nínive ha sido salvada. ¿Por qué? Por su arrepentimiento genuino. Se arrepintieron, pidieron perdón, cambiaron sus caminos y Dios cambió de parecer y no envió la destrucción prometida. Ponle atención a eso. Dios había lanzado una sentencia a través de Jonás, ¿verdad? Y Jonás les dice, ahí les va el anuncio que tengo para ustedes, y ya se estaba esperando los trancazos y las piedras y los espadazos y la crucifixión y todo, porque era un mensaje severo a un pueblo violento y él estaba esperando eso. En cambio ellos dicen, tienes razón, estamos viviendo de una manera que no le agrada a Dios y estamos completamente arrepentidos. Perdónanos, Dios, perdónanos. Y empezaron a clamar, a ayunar, incluso dice que se sentaron en cenizas pidiendo perdón, arrepentidos genuinamente, y Dios cambió de parecer y entonces Nínive ha sido salvada. Ponte a pensar eso junto conmigo. Qué cosa tan asombrosa. Dios lanza una sentencia y cambia de parecer porque encontró arrepentimiento. Qué buen testimonio del poder de Dios, y no solo del poder, sino del amor y de la misericordia de Dios. Y yo hasta este punto de la historia yo pensaría que Jonás estaba súper contento, estaba feliz. ¿Por qué? Porque el mensaje que yo tenía para darles y les di, está dando su fruto. Toda una nación, 120,000 personas han sido salvadas por el mensaje que yo me atreví a dar, por lo que Dios hizo a través de mi vida. Una ciudad, muchas familias han sido salvadas. Gracias, Dios. Al menos yo me encontraría de esa manera, ¿verdad? Gracias, Dios. Veo tu misericordia y tu gracia. Veo tu amor para con todos, no solamente para los del pueblo de Israel, sino para todos. Tú eres un Dios presente en nuestras vidas. Gracias por tu salvación. Yo creo que todos estaríamos pensando de esa manera. Gracias, Dios, por lo que hiciste el día de hoy con Nínive. Y gracias por hacerme parte de este milagro. Pero la respuesta de Jonás es completamente diferente. Él no estaba feliz, él no estaba alegre, él no estaba agradecido. Ponle atención a lo que dice el versículo número 1 y 2 del capítulo 4 de Jonás. Este cambio de planes molestó mucho a Jonás y se enfureció. Y quiero que le empieces a poner atención a la actitud que tiene Jonás en el milagro que acaba de suceder en la vida de los de Nínive. Se enfureció y entonces le reclamó al Señor. No solamente se enojó, sino que le reclamó y le dijo, Señor, ¿no te dije antes de salir de casa que tú harías precisamente esto que acabas de hacer?
Por eso huí a Tarsis. Entonces no huyó por temor, no huyó por el miedo de que lo iban a matar porque los de Nínive eran violentos. No, huyó porque Dios iba a salvar al pueblo. Y luego dice, sabía que tú eres un Dios misericordioso y comprensivo, lento para enojarte y lleno de amor inagotable. Estás dispuesto a perdonar y no destruir a la gente. Y a mí me llama mucho la atención la actitud que tiene Jonás. Me llama mucho la atención la actitud que él nos está evidenciando. Y él le dice a Dios, yo sabía que ibas a hacer exactamente esto. Y enojado, dice aquí la historia que él estaba enojado, molesto y además reclamándole a Dios. Y además diciéndole, con las palabras que él está describiendo en esta historia, nos hace ver que no estaba de acuerdo con la decisión, con los planes y con el carácter de Dios. Él estaba diciendo, no estoy de acuerdo en la forma que tú eres. No estoy de acuerdo que seas un Dios bueno y bondadoso con todos. No estoy de acuerdo que tú seas un Dios dispuesto a perdonar y a no destruir a la gente. No estoy de acuerdo, seguramente hay mejores opciones. Y empezó a reclamarle. ¿Sabes por qué no te hice caso desde el principio, Dios? Porque sabía que justo ibas a hacer lo que estás haciendo. Sabía que si yo pronunciaba esas palabras, esa gente se iba a arrepentir y tú los ibas a salvar. Y eso no me gusta. Escucha, por favor, las palabras de este hombre. A mí me impresiona ver la actitud que tiene Jonás. El atrevimiento que él tiene de decir, estoy enojado y no solamente estoy enojado, sino que a ti, el Dios del universo, el creador de los cielos y de la tierra, mi creador, te estoy reclamando. Estás equivocado. Estás equivocado. No me gusta que seas como eres, un Dios de misericordia. Y por eso, en primer lugar, no quería hacerte caso. Huí a Tarsis porque no quería hacerte caso. El hombre, Jonás, claramente no tenía preocupaciones de confrontar a Dios. Le reclamó y le insinuó que Dios estaba equivocado. Me resulta de verdad sorprendente cómo Jonás, en la cima de su éxito, se encierra en su egoísmo. ¿Por qué te digo que en la cima de su éxito? Porque estaba presenciando un gigantesco milagro. Y a lo que Dios lo envió estaba dando fruto. El propósito de su vida se estaba cumpliendo. Él estaba haciendo exactamente lo que debía hacer, en el momento que debía hacerlo, en el lugar que debía hacerlo, con las personas con las que debía hacerlo, y estaba dando el resultado que Dios estaba esperando. Por eso te digo que en la cima de ese éxito, de su éxito, Jonás se encierra en su egoísmo. No, Dios, tú estás equivocado. Y lo que estás haciendo está mal. Él estaba realmente enojado porque Dios había perdonado a toda una ciudad en donde había encontrado arrepentimiento genuino, en donde había encontrado cambio de camino, en donde había visto gente sincera que había dicho, Señor, estamos equivocados, perdónanos, queremos hacer las cosas bien. Me llama mucho la atención cómo Jonás, viendo la historia hasta este momento, cómo Jonás, días antes de este suceso, días antes de que el pez se lo tragara, algún momento antes de esa tormenta que Dios envió, él mismo estaba desobedeciendo a Dios. Él mismo había dicho, Señor, escuché tu indicación, no me interesa, yo me voy para otro lugar. No me interesa lo que tú tienes para decirme, yo voy a desobedecerte intencionalmente. Voy a otra dirección. Y por eso Dios envía la tormenta para sacudirlo y llamarle la atención, ¿verdad? Darle unas cachetadas santas y decir, ¿qué estás haciendo? Y por eso después Dios también envía a esa ballena que lo puede salvar. Pero me llama mucho la atención cómo Jonás, después de ser un hombre que había pecado en contra de Dios, que había desobedecido, que había sido tremendamente irrespetuoso ante las indicaciones y ante la presencia de Dios, él mismo había experimentado misericordia. Dios había enviado un pez. Dios le estaba dando oportunidades.
Él mismo había experimentado misericordia. Y en este momento, al ver la misericordia de Dios hecha una realidad para otras personas, Él estaba enojado. ¡Wow! Me llama mucho la atención. Yo supongo que Él no vio lo paralelo en su propia vida con la vida de los de Nínive. Ellos eran pecadores, yo también soy un pecador. Yo recibí misericordia, ellos pueden recibir misericordia también. Tenemos un Dios tan grande. Y Él no estaba viendo absolutamente nada de eso. Y aunque a mí me encantaría, y yo sé que todos somos tentados a señalar a Jonás en este momento y decir, se la baña, ¿cómo se le ocurre? Es un profeta de Dios, que no conoce a Dios, que no conoce el corazón de Dios, que no conoce las intenciones de Dios, un profeta de Dios, ¿cómo se le ocurre? ¿Cómo se le ocurre ser de esa manera? Y yo sé que todos somos tentados a señalar. Y por eso el día de hoy yo no voy a insistir en señalarlo. No lo señalemos y no lo juzguemos. Más bien, hagamos una autoevaluación. A ver si no es cierto que tú y yo hacemos lo mismo que Él. Eso es lo más importante de la lección del día de hoy. Que tú y yo podamos ver nuestra vida, meditar y ver nuestra vida, a ver si tú y yo no hemos cometido algo parecido a lo que Jonás está haciendo en este momento. ¿Por qué te digo esto? Porque lo que te voy a poner en la pantalla es una realidad para muchos cristianos. Ponle atención. La bendición que Dios envía a otras personas pone en evidencia nuestra madurez. Y para muchos cristianos, cuando sale esa madurez a la luz, se puede dar cuenta que está reprobado. Nos podemos dar cuenta que no es para nada maduro. Nos podemos dar cuenta que tiene muchas cosas por cambiar, por mejorar y por pedirle ayuda al Espíritu Santo para que se transforme su carácter y su vida. Entonces esto es una realidad. La bendición que Dios envía a otras personas pone en evidencia nuestra madurez. Y yo quiero preguntarte algo, ¿a poco no es cierto? Yo sé que los que tienen más años en la iglesia a lo mejor pueden reconocer diferentes ejemplos, ¿verdad? Pero yo he conocido a muchas personas, incluido yo en algún momento de mi vida, que vimos cómo Dios, el trato de Dios con unas personas, vimos cómo Dios estaba actuando a favor de unas personas y cómo las bendijo y cómo mostró misericordia y amor. Y cuando estaba bendiciendo y mostrándoles esa misericordia, ese amor, uno volteó y dijo, ¿por qué ellos sí? ¿Por qué Dios se muestra de esa manera con ellos y no se ha mostrado de esa manera conmigo? ¿Por qué Dios bendice de esa manera a Él y no me bendice de la misma manera a mí? Yo me acuerdo haberle dicho a Dios y haberle reclamado a Dios en un momento en mi vida que habían llegado personas nuevas a la iglesia. Y eran personas que no habían hecho nunca nada que le hubiera agradado a Dios. Yo conocía su contexto de estas personas. Pero un día ellos fueron a la iglesia y se rindieron a los pies de Jesús. Y yo vi cómo no en meses ni en años de relación, sino en días, de que ellos habían tomado la decisión de seguir a Jesús, en días, en pocos días, ¡pum! Dios empezó a hacer cosas increíbles en su vida. Y empezó a haber manifestación del Espíritu Santo en su vida. Y empezó a haber reflejo de un cambio verdadero en su vida. Y yo los observaba y yo decía, Señor, no se me hace justo. No se me hace justo, esas eran mis palabras. Y no estoy orgulloso de lo que les estoy contando, ¿verdad? Pero sé que esto es el caso de muchos. No se me hace justo que yo tengo tantos años metido en la iglesia sirviéndote. Y ellos son nuevos y vienen de una vida de pecado y tú ya les diste muchas cosas que a mí no me has dado. Eso no es para nada justo. Y en ese momento yo me encontraba igual que Jonás. Yo me encontraba igualito, enojado y reclamándole a Dios. Y hay personas que ven que otras personas les está yendo bien en la vida, en su trabajo, y vemos que Dios las está bendiciendo y luego sale algo dentro de nosotros. Sale algo dentro de nosotros y que nos dice, ¿por qué Él sí y yo no? ¿Qué está haciendo Él que yo no haga, Dios? ¿Qué no se supone que los dos somos tus hijos?
¿Qué no se supone que yo tengo más años en la iglesia? ¿Qué no se supone que yo también te sirvo? ¿Por qué a él sí y por qué yo no? Y cuando viene el profeta, ¿verdad? Y nos da palabra, le da palabra a alguien que es nuevo y yo que tengo años no me da nada y empezamos a reclamar. ¿Por qué él sí y yo no? ¿Por qué tienes cosas buenas para él y a mí no me dices nada? Y es muy fácil darnos cuenta de nuestra madurez cuando la bendición que Dios envía a otras personas, pues evidencia lo que hay dentro de nosotros. Es muy fácil darnos cuenta y de un momento a otro nos encontramos en la misma posición que Jonás. Enojados, reclamándole a Dios e insinuando que Él está equivocado y que nosotros estamos en lo correcto. Tengamos cuidado, amigos. Tengamos cuidado. Tú y yo lo que tenemos que hacer es, cuando vemos que una persona está siendo bendecida, cuando vemos que una persona está siendo tocada por el favor de Dios, tú y yo lo que tenemos que decir es, gracias, Señor. Gracias porque eres un Dios de misericordia. Gracias porque eres un Dios de amor. E incluso a esas personas que yo conozco su trasfondo y su contexto, tu gracia y tu amor los alcanzó. Gracias porque eres un Dios bueno. Esa debería de ser nuestra postura, nuestra actitud, y eso refleja otro tipo de madurez. Eso refleja un carácter formado dentro de nosotros. Entonces yo te quiero preguntar, al ver el trato de Dios con otras personas, ¿has tropezado comparando tu vida con la de ellas? Es una pregunta muy interesante y es una pregunta necesaria para nuestras vidas. Al ver el trato de Dios con otras personas, hablemos dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, en la familia, en el trabajo o las que sean, al ver el trato de Dios con otras personas, ¿has tropezado comparando tu vida con lo de ellos? Señor, ¿por qué ellos sí y yo no? ¿Por qué estás mostrando tu favor a ellos y a mí no? ¿Por qué tu misericordia incluso alcanzó a esta persona que es mi enemiga? ¿Por qué tu misericordia y tu gracia alcanzó a esta persona que me hizo daño? Estás equivocado. Tengamos cuidado. La bendición que Dios envía a otras personas pone en evidencia nuestra madurez. Entonces, junto con esta pregunta, yo también pudiera preguntarte, ¿alguna vez alguien que te ha hecho mal o que es tu enemigo se ha encontrado teniendo una relación con Dios y ha sentido coraje? Pero si yo lo conozco, ¿por qué él está teniendo esta oportunidad? Otra pregunta sería, ¿cómo estás tomando la noticia del arrepentimiento de las personas que te hicieron daño? ¿Con alegría? ¿Con ira? ¿Con acción de gracias? ¿Cómo la estás tomando? Y eso pone en evidencia mucho de lo que hay en nuestro corazón. Recuerda que cuando tú estás viendo la misericordia y el amor de Dios a favor de cualquier persona, tus enemigos o tus amigos, cristianos o no cristianos, los que sean, tú y yo debemos de ser personas agradecidas y decir, Señor, yo sé que tú eres así. Gracias porque eres un Dios bueno. Y así como estás salvando a cada uno de ellos, un día me salvaste a mí. Y así como estás mostrando favor y misericordia a cada uno de ellos, un día lo mostraste conmigo. Fíjate lo que sigue diciendo el versículo 3 del capítulo 4. Quítame la vida ahora, Señor. Hazme el favor, ¿hasta qué grado llega Jonás? Quítame la vida ahora, Señor. Prefiero estar muerto y no vivo si lo que yo predije no sucederá. Wow, me llama mucho la atención cómo está hablando Jonás. Y fíjate lo que dice el 4. El Señor le respondió, ¿te parece bien enojarte por esto, Jonás? ¿Te parece bien enojarte por esto? Incluso decir, quítame la vida en este momento. Estoy tan enojado y tan frustrado que de verdad prefiero estar muerto en este momento. Y a mí me gusta cómo Dios le responde. ¿Te parece bien enojarte por esto? Tú, que hace unos días estabas cometiendo el mismo pecado que ellos, desobedecerme. ¿Te parece bien enojarte por esto? ¡Wow! Cómo las palabras de Dios de verdad vienen a penetrar en nuestro corazón, a sacudirnos y a decir, Señor,
La he estado regando, no sé ni siquiera por qué me enojé, no sé ni siquiera por qué te estoy reclamando, perdóname, ¿quién soy yo para decirte las cosas que debes de hacer y cómo debes de hacerlas? Eso es lo que debe de producir la palabra de Dios en nosotros, cuando nuestro espíritu está atento a Él y cuando nuestro espíritu está conectado con Él. Eso debería de producirse en nosotros, Señor, de verdad, pero qué tonto soy por ponerme a reclamarte, por enojarme porque bendices a otras personas, por frustrarme cuando tú estás dando tu favor a otra gente, por enojarme cuando incluso alcanzas a la gente que una vez me hizo daño. Pero Dios con su palabra, ¿te parece bien enojarte por esto? Si tú eres exactamente igual que esa persona, si te saqué del mismo lodo que estoy sacando a esas personas, si te estoy dando oportunidades iguales, a ti te di las mismas oportunidades que les estoy dando a ellos, ¿se te hace bien, te parece bien enojarte por algo así? Y fíjate, yo creo que esto sacudiría nuestra vida, de verdad, una respuesta así de Dios sacudiría nuestra vida. Pero lamentablemente la historia de Jonás termina de una manera no muy alegre y no acaba como yo te estoy contando en este momento, que hubo un cambio en su pensamiento, que hubo un cambio en su interior y que dijo, discúlpame, Señor. No, se pone a discutir con Dios y pasan ahí unas cosas que yo te invito a que leas. No las voy a leer ahorita en el capítulo 4. Yo quiero irme al versículo final de esta historia. Jonás capítulo 4, versículo 11, para que veas cómo se termina esta historia. Fíjate lo que dice Dios. Nínive, está hablando Dios. Nínive tiene más de 120,000 habitantes que viven en una oscuridad espiritual, sin mencionar todos los animales. Y fíjate lo último, las últimas palabras que Dios le dice a Jonás. ¿No debería yo sentir lástima por esta gran ciudad? Y ahí se termina la historia. La historia se termina con un Jonás enojado. La historia se termina con un Jonás frustrado. Se termina con un Jonás que no recapacitó y no meditó lo suficiente como para decir, estoy equivocado. Sino vemos a un Jonás frustrado, enojado, que llegó a un límite y que hace que Dios haga unas observaciones tan profundas. ¿En serio te parece bien estarte enojando por eso? ¿Te parece bien estarte enojando por eso? Medita en tu vida y fíjate de dónde te saqué. ¿Acaso yo no debería de sentir lástima por esta gran ciudad? 120,000 personas que no están cometiendo el mismo pecado que hace 5 minutos. Se arrepintieron de verdad. ¿Acaso yo no debería de tener misericordia con ellos, así como la tuve contigo? Y entonces, amigos, la gran lección de este mensaje, este último mensaje de la mejor historia sobre un pez, es que no nos frustremos, no nos enojemos, no nos molestemos con Dios cuando veamos que Dios está teniendo misericordia con otras personas. Cuando veamos que Dios está actuando a favor de otras personas y las está bendiciendo. Cuando veamos que incluso nuestros enemigos están teniendo la oportunidad de salvar su vida. No podemos ser así. Y si tú, después de yo leerte las preguntas que ahorita te pregunté, tú dices, sí, yo me he enojado, yo me he comparado con otros, yo me he frustrado al ver el trato de Dios con otras personas y que en este momento me siento abandonado. Entonces recuerda que se está evidenciando tu madurez espiritual. Y es buen momento para que tú junto conmigo digamos, Señor, discúlpame, yo te pido que me ayudes a cambiar mi carácter, yo te pido que me ayudes a tener la perspectiva que tú tienes, yo te pido que me ayudes a recordar de dónde tú me sacaste y todas las bendiciones que me has dado. Cómo hasta el día de hoy mi vida ha sido transformada desde el día en que tú me rescataste. Ayúdame a recordar cada momento en el que yo merecía un castigo severo, incluso la muerte, y tú tuviste misericordia de mí. ¿Para qué? Para que cuando yo vea tu trato con otras personas, yo no sea una persona envidiosa, yo no sea una persona enojona y no me frustre por lo que estás haciendo, sino que sea una persona agradecida y que yo pueda decir, Padre,
Gracias por cómo eres. Porque así como estás salvando y ayudando a estas personas, un día me salvaste y me ayudaste a mí. Y lo único que puedo decir es gracias. Gracias. Entonces, ya que terminamos la historia, la mejor historia sobre un pez, en la que vimos todas estas grandes lecciones, yo te voy a pedir un favor. Te voy a pedir un favor. Ahora que tú has sido rescatado por Dios, ahora que tú has sido rescatado por Dios, no seas como Jonás. No seas como Jonás. Ten una buena actitud. Ten una actitud de agradecimiento. Ten una actitud alegre al ver cómo Dios sigue cambiando y transformando la vida de las otras personas. Y no solamente tengas esa actitud de agradecimiento, sino que también sé parte de lo que Dios está haciendo en la vida de la gente. A esas personas que te han hecho daño, esas personas que quizá el día de hoy dices son mis enemigas, empieza a orar por ellos para que Dios cambie su corazón. Y no solamente empieza a orar por ellos, sino que pídele a Dios palabras de sabiduría para que tú seas el canal que Dios usa para transformar su vida. ¡Wow! Eso sí sería un cambio de verdad. Un cambio de historia, un cambio de los hechos. Que tú seas el canal de bendición que Dios usa para cambiar la vida de las personas que una vez te hicieron daño o que son tus enemigas el día de hoy. Familia, amigos, si encontramos falta de madurez en nuestra vida por estar viendo el trato de Dios con otras personas, que eso sea algo que llame nuestra atención de inmediato, podamos arrepentirnos y podamos meternos en el camino que Dios está esperando para ser las personas que Él quiere que seamos. Personas de bendición para otros, personas a favor del plan de Dios, a favor de la voluntad de Dios, personas que digan, Señor, lo que tú quieras, yo lo tomo y lo acepto y yo no creo que haya una mejor opción, ni mucho menos me voy a poner a reclamarte, sino que estoy a favor, así que si tú quieres usarme a mí para cumplir ese propósito, aquí estoy dispuesto. Llévame incluso con las personas más difíciles para compartir tu palabra. Esa es la clase de personas que Dios desea de sus hijos. Hijos que están a favor de sus planes y de su voluntad. Familia, les mando un gran abrazo. Los quiero mucho. Y de verdad espero que esta lección, esta serie de la mejor historia sobre un pez haya removido cosas en nuestro corazón, haya sacudido cosas en nuestro interior para cada día ser las personas que Dios está esperando que seamos. Les mando un fuerte abrazo y que Dios los bendiga mucho. Hasta luego.